Doctora Castillo, en base a la experiencia que ustedes tienen, que es muy rica, a mí me gustaría que nos llamen un poco a la reflexión a los médicos. ¿Cuáles son las principales dificultades que tienen las discapacidades en la vida cotidiana? Sí, esto es lo que la CIF, la Clasificación Internacional de Funcionamiento, habla sobre dificultades de funcionamiento de una persona con discapacidad. Porque la CIF hace énfasis de que la discapacidad no tiene su mayor problema en la deficiencia, sino el mayor problema es la dificultad de funcionamiento que tienen para ejercer las actividades de la vida diaria y la integración a la sociedad. Doctora, remarque por favor la denominación de la sigla CIF para que lo recordemos. CIF es una clasificación que viene de la OMS, que pertenece a la familia de las clasificaciones de la OMS, y se denomina Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Salud y la Discapacidad. Y en base a la CIF se hace el certificado de discapacidad. Es nuestra digamos, madre, donde nos guiamos para clasificar la discapacidad. Es el marco normativo. Es el marco normativo. Y de allí nos basamos, y la CIF también nos ha abierto muchos paradigmas con respecto a la discapacidad. Pero le contaba del funcionamiento. ¿Qué es los problemas principales que tienen estos pacientes, estas personas? Primero, la comunicación. Hay muchas veces que una persona sorda ha sido llevada por un policía preso creyendo de que estaba ebrio porque no se podía comunicar con él o que estaba drogado. Muchas personas que quieren acceder a espectáculos públicos, a teatros, a museos, no tienen las rampas correspondientes o las puertas con las dimensiones suficientes para que pueda entrar su silla de rueda, o el baño no está adaptado para la silla de rueda. Con respecto a eso que se llama accesibilidad arquitectónica, ahora estamos con el concepto de accesibilidad universal. Es decir, desde la arquitectura ya no está más el concepto de que hay que hacer baños para la persona con discapacidad, baños para personas sin discapacidad, baños para todos. Para todos. Donde Fíjense entremos que todos. En algunos avances, por ejemplo, el Cine Hugo del Carril, que es un cineclub de la municipalidad que está en Boulevard Ilia, casi Independencia, tiene rampas para el acceso a la silla de ruedas, tiene butacas para hiperobesos y tiene el sistema acústico con el cual las personas sordas conectan sus audífonos en una frecuencia determinada y pueden escuchar. Y en las salas teatrales de Buenos Aires, del circuito comercial, también he visto en las boleterías el circuito de la conexión de los audífonos con un sistema que no me acuerdo técnicamente cómo se llama. Sí, es un aro acústico. Es un aro acústico, exactamente. Que va en el techo y que permite que las personas sordas puedan, o no sé si sorda, pero los que tengan una audición menor puedan disfrutar del espectáculo. Perdone que le interrumpí, pero me parece que son aportes. No, esos son aportes importantes cuenta, de todos los días. Sí. Lo que más se ha generalizado es el uso de la rampa, y estamos viendo de que en el centro de Córdoba se han puesto rampas, en muchas barrios también hay rampas, pero la accesibilidad no es únicamente la rampa, es poder comunicarse, poder acceder también a la educación, poder acceder a la salud. Cuando nosotros hicimos una encuesta en los centros de atención primaria, preguntábamos ¿cuántas personas con discapacidad han venido a hacerse un Papa Nicolau? Entonces quedaron duros. Como si las personas con discapacidad no necesitaran hacerse un Papa Nicolau como cualquier otra persona. Y bueno, y allí quizás esa dificultad a la accesibilidad no sea de orden, es a lo mejor un prejuicio, un miedo médico, o un miedo del mismo paciente a que el médico lo rechace y le diga no, yo este tipo de personas no atiendo.
para estar advertidos, lo que nosotros necesitamos es lo que en inglés uno diría open mind. Necesitamos abrir la mente y dejar de negar una realidad. Al dejar de negar una realidad, estas personas incluidas determinan naturalmente la forma en la que deben ser atendidos o tratados en los múltiples aspectos de su vida, ¿no? Claro, exactamente. Ellos, hablando de acceso a salud, acceso a educación también. Sí. Tenemos colegios en donde no van a tener problemas en incluir un niño con síndrome de Down, un niño en silla de ruedas por una paraplegia o un problema menor. Y hay todavía colegios muy cerrados que dicen este tipo de personas no entran en nuestro colegio. Si usted tuviera que marcar dentro de las discapacidades, porque a mí me parece que a simple vista una de las mayores dificultades está en el autismo. No sé si usted coincidirá o hay otras discapacidades donde todavía hay más dificultades en acercarlos a la inclusión. Realmente todo. O sea, nosotros decimos que la discapacidad es una, las deficiencias. De las deficiencias prácticamente todas son difíciles de incluir. Pero sí, el autismo, y sobre todo si el autismo se acompaña de déficit de atención e hiperactividad, ahí es más complicado la inclusión escolar. Esa es la parte que más complica. Pero también muchas veces por desconocimiento de los docentes de no saber cómo actuar frente a un niño que tiene esas dificultades. No es únicamente querer aislarlo, sino es más miedo a incluirlo. Pasa como me parece que en todos los planes de educación. A los médicos nos forman para atender con criterio epidemiológico, con lo cual abarcamos el 80-90% de las causas. Cuando no están dentro del 80-90%, a esa gente le va muy mal porque no tenemos una alternativa. Y en la educación, me parece que la formación en los planes, como hace 40 o 50 años, sin adaptarlos a la complejidad que tiene este momento, no tienen una alternativa o un plan B para las situaciones que les toca hoy enfrentar, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, y una de las acciones que tenemos de la subsecretaría que le gusta muy mucho a la gente común, es un taller que damos de trato adecuado. Claro. Ese taller de trato adecuado, por ejemplo, se lo damos a los policías, a los choferes de colectivo. Nos llaman de las empresas y se los damos a todos los empleados de una empresa. Entonces ellos es como que disminuyen esa ansiedad de cómo poder abordar a los pacientes. Y deberíamos darlo también a los médicos, porque seguro que nos tranquilizaría un poco si nos viene un paciente con discapacidad y no saber cómo actuar. Lo mismo que hacemos siempre, pero con este tipo. O sea que si tuviéramos que hacer un llamado de atención, creo que si uno tuviera un nivel de alfabetización emocional, estas cuestiones se resolverían muchas veces espontáneamente. Por supuesto. Lo que no tenemos es una propuesta desde el punto de vista racional, y es donde probablemente debiera apuntar la educación. Los invitamos a tomar otro café, un té, conversar con las personas que tengan al lado, pues seguramente muy cerca de todos nosotros hay situaciones que nos duelen, que nos preocupan y que probablemente por eso tenemos un nivel de sensibilidad diferente a los que no tienen cerca algún caso.